buenas a todos nuestros amigos de Estado de Alarma. Aquí estamos una vez más en el Periscopio esta semana. Bueno, pues para hablar de esta trepidante campaña electoral que hay en los Estados Unidos y a la que, digamos, a menos de un mes siguen sucediendo hechos muy relevantes. Hemos visto en la última semana, bueno, como Donald Trump ingresó en el hospital por haber dado positivo en coronavirus y a los pocos días pues recibió, pues no sé, la pócima de la eterna juventud, porque desde luego se recuperó, se restableció enseguida. Sus médicos dijeron que ya no tenía síntomas de COVID, pero desde luego lo que me llamó la atención es como la manera en que la prensa propia del país, de los Estados Unidos y la internacional, de sesgo, la prensa progre, vamos a decirlo, la televisión progre, se cebaron con Trump, lo quisieron dar como, vamos, moribundo, como si estuviera ya desahuciado en la misma noche del sábado. Aquí ya lo estuvimos contando. Y verdaderamente, bueno, pues Trump, con la metáfora esa de su recuperación hecha un torbellino, pues da a sus electores la sensación de que efectivamente es una persona fuerte. Eso es algo que a los americanos les gusta mucho, de saber que tienen un presidente que, pese a tener 74 años, tiene pues una energía, una vitalidad que les pueda garantizar que la recuperación económica, que como sabéis todos nuestros espectadores es un eje fundamental en las elecciones americanas, pues va a ser algo clave. A mí lo que me gustaría hoy es presentaros también bueno, pues a nuestro invitado del día. Tenemos el enorme lujo de contar con el diplomático y embajador de España, Fernando Villalonga. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Sí. Bien, encantados de verte por aquí de nuevo. Ya te Sí. vimos hace unos meses y desde luego es importante conocer, y la gente que lo sepa, qué suponen estas elecciones, no solo para la política exterior de los propios Estados Unidos, sino para España. Porque desde luego los españoles, España como país, se juega mucho también con estas elecciones. ¿Qué piensas tú? Pues sí, para ponerlo en su sitio, yo quería decir que estas no son unas elecciones cualquiera, como tampoco son las elecciones presidenciales típicas de cada primer martes del mes de noviembre, que es cuando el 3 de noviembre que se celebran las elecciones. Son muy especiales. Yo creo que son las elecciones más importantes que afrontan los Estados Unidos desde que triunfó Lincoln y acometió la guerra de independencia. Porque aquí no se está hablando, no son unas elecciones al uso, donde se está hablando de crecimiento, de empleo, de sanidad, no son unas elecciones del COVID, sino que son unas elecciones que están, por un lado, un movimiento revolucionario, una revolución cultural que está poniendo en cuestión los principios básicos de la democracia americana, tal y como la entendían los padres fundadores y Tocqueville, ese Estado que ha dado al mundo las mayores dosis de libertad y de progreso para el ser humano, frente a una revolución cultural que pretende mirar esas bases y que pretende crear un nuevo reparto de poder que está basado en las identidades, que está basado en las cuotas étnicas, y que hemos visto en estos meses con el Black Matters. Black Matters no es un movimiento que ha incendiado los Estados Unidos y que ha tenido violencia callejera y cal y borroca. No es un movimiento que reivindique los derechos humanos de la población negra, no, ni muchísimo menos. Black Matters es una confrontación directamente de la izquierda y del globalismo internacional contra esos principios que tuvieron los padres fundadores y que se basan fundamentalmente en que todos los seres somos iguales, en libertades y en derechos, y esa democracia se basa precisamente en eso, ¿no? En la individualidad, en los derechos que otorga la Constitución a todo individuo y en la libre elección. ¿Qué está ocurriendo? Es decir, hasta ahora, con este movimiento que viene ya creándose desde hace muchísimo tiempo y que ha fagocitado todo el Partido Demócrata de los Estados Unidos, haciendo que antes que era el Partido Demócrata era un partido era un régimen de bipartidismo, ¿no? Prácticamente se turnaba el poder demócratas y republicanos. Hoy en día los republicanos no solo se turnan o pretenden turnarse en el poder, sino pretenden deshacer precisamente esas bases de la Constitución de los Estados Unidos. Y voy a explicar un poquito más.
Donald Trump, es decir, aquí Donald Trump es el único que está defendiendo, bueno, entre los dos candidatos, el único que defiende en estos momentos ese principio de seres iguales, con libertades y con derechos, y que eso constituye la base de la democracia americana. Está confrontado directamente por la figura de Biden y más bien por el Partido Demócrata. Biden es un buen tipo, ¿no? Es un hombre respetable, que no... Pero detrás de Biden está todo un partido demócrata que ha roto las reglas de juego, que se ha lanzado una revolución cultural que quiere minar las bases de los Estados Unidos. ¿Cómo? Poniendo a la minoría blanca y cuestionando la legitimidad del propio sistema, con unos pecadillos que tuvieron al principio. Es decir, se está produciendo algo paralelo que lo que ocurre en España con algunos partidos políticos, que están poniendo en cuestión la transición. Y están poniendo en cuestión la transición por Franco. Allí se pone en cuestión el régimen constitucional norteamericano, diciendo que los padres fundadores fueron esclavistas. Y entonces, con eso se cargan la legitimidad de todo el sistema, ¿no? Es una revolución iconoclasta que va contra todas las figuras que han conformado a los Estados Unidos tal como lo conocemos hoy. Incluso se han derribado estatuas de Lincoln, ¿no? Precisamente el que defendió la igualdad de la población negra. ¿Qué es lo que propone el Partido Demócrata, que realmente se ha lanzado al monte y que está cuestionando esto tan importante como es la democracia en América, ¿no? Ellos pretenden establecer un nuevo régimen, un nuevo reparto de poder por minorías, minorías tanto étnicas como culturales, homosexuales, mujeres, negros, hispanos y blancos, poniendo de rodillas precisamente a la minoría blanca de los Estados Unidos. Con eso hay que crear un nuevo régimen que no se basa en personas libres, individuales, sino se basa en grupos. Y para gestionar eso no puede valer la democracia tradicional en los Estados Unidos ni lo que conocemos en Occidente como democracia, sino que se necesitan regímenes autoritarios para poder gestionar eso. Es decir, otra vez, las democracias orgánicas que hemos vivido, ¿no? La familia y tal, pues en este caso serían las minorías las que tendrían la cuota de poder, la minoría blanca, la minoría negra, la minoría tal, y más las homosexuales, más las mujeres, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está jugando en estas elecciones de América. Y el que no es decir, nos estamos jugando la democracia en el mundo y en Occidente. Por un lado está Trump, que representa, con toda su verborrea que yo no comparto, pero vamos, representa eso, otra vez los valores tradicionales de la democracia americana y de la democracia occidental, frente a esa nueva revolución que mina directamente la democracia en los Estados Unidos. Es muy grave lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pero ese es el principio filosófico de la batalla que vamos a ver el día 3 y que se librará el día 3. No, Y esto es importante que lo entendamos. Fernando, lo que estás comentando lo comparto al 100%, porque además, como tú has dicho, es curiosamente un fiel reflejo de lo que estamos viviendo aquí en España. Efectivamente. En España, tú has dicho, tenemos a un gobierno socialcomunista cuya buena parte de sus miembros está a favor de acabar minando con el espíritu de la transición y de la Constitución del 78 para llevar a cabo una revolución silenciosa, de tal manera que, bueno, pues que aquí al final acabemos tragando con todo y, bueno, y llevar a cabo pues su proceso revolucionario que supone pues acabar dilapidando la Constitución del 78 y hacer una donde, pues imagino que Pedro Sánchez se corone como jefe del Estado. Desde luego, es muy similar, como tú dices, a lo que está pasando en Estados Unidos, en tanto en cuanto, bueno, pues en los 4 años de la legislatura de Donald Trump han sido 4 años donde la izquierda, es decir, no ha sabido aceptar las reglas del juego democrático y han estado en todo momento, ya no solo por el tema del impeachment, y los informes falsos de la llamada trama rusa, de la que ya nadie habla y nadie se acuerda porque nunca pudieron demostrar nada. Pero el fantasma de esa supuesta conexión entre Trump y el Kremlin, pues ahí que lo dejaron. Pero lo cierto es que efectivamente a Trump, desde dentro, porque incluso gente de su propio gabinete, gente desde la propia Casa Blanca, a gente desde fuera, bueno, pues no le dejaron llevar a cabo la política que él creía en cada momento
que tenía que emprenderse. Con lo cual, eso de quitarle, como salieron en varios libros que han salido sobre la figura del presidente de los Estados Unidos, de quitarle temas de la agenda, ocultarle información, etcétera. O sea, evitar ciertas reuniones cuando tenía pues, cumbres bilaterales por ejemplo, con el presidente norcoreano, cuando no hay que olvidar que Donald Trump ha sido el primer presidente de los Estados Unidos que se reúne con un presidente, con un dirigente de Corea del Norte a lo largo de la historia. Y bueno, y eso la izquierda no lo acepta y tratan desde dentro intentar, pues, con técnicas que podríamos llamarle técnicas golpistas, totalmente, bueno, pues tumbar al gobierno. No consiguen el impeachment y ahora, bueno, pues hemos visto esta semana cómo incluso gente que ha trabajado del lado de Hillary Clinton como su antigua portavoz, deseándole a Donald Trump que se muera digamos, en su cuenta de Twitter, lo cual me parece, vamos, es decir, eso, aquí en España hay un político del centro derecha que se dedica a mandar ese mensaje al presidente del gobierno, y bueno, y sería la mundial, ¿eh? Sería la mundial. Pero bueno, yo lo que quería también compartir contigo es, habláramos un poco del papel que Donald Trump, o sea, la herencia que en esos 4 años Donald Trump ha dejado en el mundo. Porque así como hay muchos que le critican, bueno, pues ese distanciamiento de Europa, que sí, no hay que olvidar que los grandes problemas de los Estados Unidos en la comunidad internacional, a mi juicio, se inician ya en la era de Obama. Y bastante ha hecho Trump en, por ejemplo, pues en el entuerto de Oriente Medio, pues yo creo que lo que era, digamos, el carajal que había montado desde la época de Obama, cuando decía aquello que amenazaba a Bashar al-Assad, cuando se descubrió que tenía armamento químico que iba a intervenir y no intervino, y eso hizo que se creciera el otro, ¿no? Bashar al-Assad dijera, bueno, Estados Unidos me lo tomo por el pito del sereno. Yo creo que la gestión de Obama, de Trump en Oriente Medio, ha sido mucho más positiva que la del propio Obama, ¿no? Sí. Bueno, yo quería decirte, esa es la realidad. Ha habido una involución en el Partido Demócrata y lo que era un partido de Estado, pues se ha convertido en un partido revolucionario directamente. La cara de ese Partido Demócrata, como decía, no es el presidente Biden. La cara de ese Partido Demócrata es la candidata a vicepresidenta Hayes, ¿no? Minoría negra que quiere una copa poder. Se han vuelto absolutamente locos, se han lanzado a una guerra mediática en la que juegan muchos factores, no solo la izquierda, juega también el globalismo, las grandes empresas el multilateralismo, las grandes empresas que quieren acabar con el poder de los estados para, en un mundo teóricamente democrático, que sean los multilateralismos, es decir, que vote igual Libia que una democracia como los Estados Unidos, un país, esa ficción, ¿no? Efectivamente, y sin consultar a la ciudadanía. Sin consultar a la ciudadanía. Es un movimiento absolutamente autoritario. Es por eso el nuevo régimen que propugnan ellos no puede ser el de un hombre, un voto libre, que es la base de nuestra democracia, ¿no? Son regímenes autoritarios que tienen que negociar las cuotas. Es lo mismo que la democracia orgánica en la época de Franco, pues lo mismo. Entonces necesitas un régimen autoritario para gestionar eso. Y a esto se une las grandes empresas, se une Gates, se une Soros, y se une ese globalismo que controla los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué, si no fuesen importantes estas elecciones, tendríamos una movilización de los medios de comunicación controlados por el globalismo inauditamente contra el presidente Trump o el partido, el Old Party, ¿no? Precisamente por eso, porque aquí la batalla es realmente cultural y es unas elecciones claves donde se va a marcar cuál es el futuro de los Estados Unidos, si los Estados Unidos entran en decadencia o no. Junto a esto tengo que decir que Trump no es el candidato tampoco perfecto, pero tenemos que elegir entre uno y otro. Y el único que está defendiendo estos principios de igualdad, de libertad, de individuo, que es la democracia americana, es Trump en estos momentos. Trump quizá ha pecado un poco de proteccionismo, y otra vez los Estados Unidos tienen siempre momentos en los que se miran, es una potencia global, pero también es una potencia continental muy grande, que tiene momentos en los que se miran y se cierran en sí mismos, es una tendencia desde el inicio de los Estados Unidos, y otra en la que se abren. Trump, quizá con el America First, se ha desentendido posiblemente. Por ejemplo, yo creo que el comercio multilateral es bueno y es positivo, siempre que se regule bien. Entonces, Trump ha sido un poco beligerante con una posición que le había llevado también a perder una economía tradicional y a perder muchísimos votos en la clase trabajadora de los Estados Unidos. Pero con independencia de eso, Trump se ha dado cuenta y ha puesto el dedo en la llaga
del futuro. Es decir, la OTAN va a desaparecer, porque ya sin existir la Unión Soviética, cuéntame, ¿para qué sirve la OTAN? ¿Simplemente para defender a algunos países de Rusia? No es, es decir, no tiene sentido. Hoy la amenaza viene de China, no viene de la ex-URSS. Entonces, Europa no se ha situado en esto. Europa O incluso viene busca situaciones, se está posicionando con Borrell y todo el globalismo, porque aquí sí que manda la Unión Europea, está controlada por en gran parte, ¿no?, por movimientos globalistas. Europa se está posicionando equidistantemente entre la guerra entre China y los Estados Unidos. China puede ser un aliado circunstancial en materia de comercio en un momento determinado, pero no es un aliado sistémico de Europa ni de Occidente. Son los Estados Unidos y esa relación atlántica, la básica, ¿no? Entonces, con una OTAN que se desentiende, que critica a los Estados Unidos, con un Trump que se desentiende y ve que todo el peso económico de la OTAN recae sobre los Estados Unidos y que nosotros, por ejemplo, España, no cumple con sus obligaciones en las aportaciones a la OTAN. Con esa situación, Trump ha puesto en cuestión también la OTAN. La OTAN, como sigamos así, va a desaparecer. Más, estás comentando, Rey, etcétera, etcétera, antinorteamericanas, ya clarísimamente antinorteamericanas, pro-bolivarianas, etcétera, etcétera, nos auguran un futuro muy débil. O sea que, y frente a esa gran batalla tecnológica que se va a librar con China, que es la que nos espera en este siglo, o Occidente está unido o tenemos perdida la guerra. Fernando, estás comentando dos cosas que quisiera que también nos explicaras. El tema del globalismo. Tú has estado muchos años, bueno, creo que 5 o 6 años, trabajando como cónsul general en Nueva York para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Digamos, Nueva York, hoy por hoy, yo creo que es la cuna del globalismo a nivel mundial, donde pues gente como Soros o como Gates, a los que mencionabas, bueno, pues tienen allí sus sedes, sus grandes oficinas, desde la cual, bueno, pues se trazan las políticas bueno, pues para el resto del mundo. ¿Tú cómo recuerdas esa época? Tú eso lo has visto, ¿no? Yo eso lo he visto porque he vivido en la ciudad que representa el multilateralismo, donde tiene la sede de Naciones Unidas. ¿El multilateralismo qué es? ¿Y por qué surge en un momento determinado? Surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el poder de los Estados Unidos es omnívodo. Entonces, los Estados Unidos, para gobernar ese mundo, donde el único poder es él, más la Unión Soviética, necesita una serie de organismos que creen la ficción de que un Estado es igual que una persona y que tiene un voto. Pero claro, los Estados no tienen la misma calidad. Es decir, no es lo mismo el voto de Burkina Faso que el voto de los Estados Unidos. No es lo mismo el voto de una democracia occidental y perfecta que el voto de un sátrapa. Entonces, el globalismo o la multilateralidad se ha ido gestando en... Yo no soy antimultilateralista, antimultilateralista, no lo soy, pero creo que hay que poner límites al multilateralismo. Frente a ello están las grandes empresas, las grandes corporaciones, que son incluso mayores que muchísimos estados, que quieren romper con ese discurso de relaciones bilaterales y se juntan al multilateralismo para romper el Estado nacional y el poder de las democracias occidentales por un mundo global en el que mandan ellos. Eso es así. Entonces, se juntan el gran capital con el que es el Soros, que siempre sacan beneficio. Bueno, yo no quiero pasarme tampoco 4 pueblos, pero ¿cuál es la postura del Banco Santander en todos estos momentos? Es decir, está jugando un poco también al globalismo y claro, en este tipo de cosas. Bueno, es que las empresas les molesta las democracias nacionales y quieren gobiernos mundiales en los que la democracia no brille, ¿no? Bien, el multilateralismo nació precisamente en un momento en que los Estados Unidos eran omnipotentes. Hoy en día eso ya no vale. Hoy en día ya los Estados Unidos no necesitan depender de Naciones Unidas en su guerra contra China. Y no necesitan basar sus decisiones o darles un aspecto de legalidad pasándolas por Naciones Unidas. Eso es una quimera. Entonces, ahí se está librando la batalla. ¿Y por qué crees que entonces los globalistas tienen unas ganas locas de que Trump pierda? Pues precisamente porque es un ataque al Estado Nacional y porque ellos apuestan precisamente, primero por el caos. En el caos general,
¿quién manda? Pues manda el poder del dinero, mandan las grandes multinacionales, manda Google, manda Gates. Estos los que sacan beneficios siempre de todo esto. Detrás de las guerras hay quienes sacan beneficios, hay países que sacan beneficios. Detrás del caos, saca beneficios siempre pues algunas empresas también y algunos. Por eso atacan prácticamente la base de la estabilidad, de lo que ha sido la democracia americana durante muchísimo tiempo, incluso de la legitimidad de este régimen que tenemos de la transición, que nos ha traído los mayores años de paz y de prosperidad a España. Entonces, creando el caos, el que gobierna el caos gobierna el mundo. Sí, como dice el refrán, no es la democracia. A río revuelto, ganancia de pescadores. Es ganancia de pescadores, pero claro, esa ganancia de pescadores generará después un régimen de gobierno, una gobernanza que es autoritaria. No está basada en un hombre, un voto libre, con derechos, individual. No, está basado en minorías, está basado en identidades étnicas, sexuales, religiosas. Claro, es una revolución cultural que pone de patas arriba toda nuestra construcción democrática desde el siglo XVIII. Entonces, sí. Esto es gravísimo lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo quería poneros a todos vosotros delante de la importancia de estas elecciones. Es que lo que estamos jugando es eso. No estamos jugando Trump contra... Y de ahí la inquina de los medios de comunicación internacionales contra Trump, que gracias a Dios la libertad de prensa en los Estados Unidos es muchísimo mayor que en Europa y allí no se ve tan monolítico. Aquí pones todas las televisiones, desde los canales europeos, todos critican a Trump. Todos critican. Esas son las acciones, eso es el multilateralismo que está actuando y sobre todo el globalismo que está actuando sobre los medios de comunicación. Gracias a Dios en Estados Unidos no pasa. Pero es un sectarismo brutal que muchas veces yo creo que ya no lo atribuiría tanto a los medios de comunicación, que sí, que también tienen su parte de responsabilidad, sino como a quienes están dentro de esos medios de comunicación, es decir, a los periodistas. Donde hay que trabajar son en las escuelas de periodismo, las facultades de ciencias de la información española, porque, claro, está llena de podemitas, está llena... Esto de lo que estamos hablando tú y yo, nadie lo está tocando en estas elecciones, cuando plantean las elecciones de los Estados Unidos. Nos están llevando a una opción absolutamente infantil, que es Trump-Biden. Trump malo, Partido Demócrata bueno. No, pues es todo lo contrario. El Partido Demócrata es un horror y es una amenaza la democracia de los Estados Unidos, tal y como lo han planteado. También en el ámbito de la universidad, porque mira, hace unos años se hizo una encuesta precisamente a las universidades de los Estados Unidos, que si fuera en España incluso los resultados todavía serían mayores. Y alrededor de un 20% de los profesores de las universidades americanas se declaraban marxistas. Bueno, sí, es que esto es lo que ha ocurrido. Y un porcentaje muy alto activistas. Esto lo llevamos a la Universidad Española y estamos hablando prácticamente de un 30 o un 40%, ¿eh? Yo creo que la batalla cultural en ese sentido se ha perdido en las universidades, porque incluso las grandes universidades de la Ivy League están dominadas por este tipo de pensamientos de izquierda y de revolución cultural. Ahora bien, no nos olvidemos que los Estados Unidos nació como una democracia peculiar. Nunca un Estado como los Estados Unidos ha proporcionado tantísimo progreso y tantísima libertad a los individuos como ha proporcionado la Constitución norteamericana. Teniendo en cuenta que además los padres fundadores crearon ese sistema que estudió Tocqueville, ¿verdad?, como una cosa tan especial en los Estados Unidos, de checks and balances, de controles continuamente, que hacen la democracia norteamericana tan democrática, ¿verdad?, y tan libre, mucho más que las democracias europeas. Nosotros no podemos dar lecciones de democracia a los Estados Unidos. No la podemos, porque aparte de muchos más años de democracia que nosotros, es una democracia mucho más profunda y más real, ¿no? Y una división de poderes absoluta. Bueno, pues en ese contexto, los padres fundadores crearon un sistema de derechos individuales, de libres e iguales, un sistema que rechazaba el poder. Es decir, la Constitución norteamericana se hace por cuáqueros y por protestantes que llegan a los Estados Unidos perseguidos por la Iglesia anglicana y establecen un sistema que les proteja contra el poder absoluto. El horror que han vivido los americanos con toda esta revuelta callejera, con la Cale Borroca de los Black Matters, que además es una red internacional y que está dominada por esa red internacional igual que los periódicos. Si no, aquí han muerto 53.000 personas durante la pandemia, pues chico,
cuando murió un negro a manos de un maltrato de un policía, se manifestaron aquí en Madrid ante la embajada norteamericana, en plena pandemia. ¿Tú te crees que eso es normal? No dijeron por 53.000 muertos, no han dicho nada, ¿verdad? Sí que se manifestaron por el perro del ébola, que había muerto en España por el ébola, y sí que se han manifestado por una persona de color que murió a base, o por la policía, por mal manejo de la policía. ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos Y siguen callados, porque eso pasó en junio, sus que países, llevábamos... de sátrapas, de dictadores, de cárceles, de falta de derechos individuales? ¿Quién se queja de eso? No se queja nadie. Por eso el movimiento Black Matters no es un movimiento de defensa de los derechos civiles. Es un movimiento de revolución cultural junto a muchos otros que están dentro del Partido Demócrata y que amenazan realmente la democracia americana. Y si la democracia americana cae, caen nuestras democracias occidentales y europeas. Claro, es un tema muy importante. Pues... Y en esta guerra con China, que se nos avecina, no podemos ir solos los europeos, que no contamos nada en el mundo, ni siquiera estamos unidos en esta política exterior, sino vamos de la mano de Occidente. Y Occidente es América, del norte hasta Tierra de Fuego. Eso es Occidente, más Europa. Precisamente acabas de decir, desde el norte hasta Tierra de Fuego. Hablemos de Venezuela, porque creo que Venezuela es el aspecto que sigue dividiendo, distanciando la política que está llevando España de esa equidistancia que al final es una verdadera cobardía, ¿no? Cobardía moral, cobardía en todos los sentidos, de falta de respeto al pueblo venezolano por la vulneración sistemática de derechos humanos por parte del dictador Maduro. Hemos visto también como recientemente Borrell, a las espaldas de la presidenta de la Comisión Europea, mandó una misión diplomática a Venezuela, pues actuando pues como lo que es, ¿no? Es decir, un esbirro de Sánchez en Bruselas. Y lo cierto es que, claro, a Trump, al gobierno americano, que como tú bien decías antes, es un país que siempre ha sido garante del respeto a los derechos humanos y siempre ha izado la bandera con ello, pues no tiene, pues igual que, o sea, el Irak fue para Zapatero lo que para Sánchez va a ser Venezuela. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, pues es que aquí se producen varias cosas, ¿no? Por un lado, es la dinámica desde Zapatero del presidente Zapatero de contravertir, de apoyar movimientos revolucionarios como por ejemplo el de Venezuela. No nos olvidemos que la caja B del Partido Socialista siempre ha estado en Venezuela. En la época de Felipe González, después en la época de Zapatero y después en la época de Ábalos, con la vicepresidenta venezolana. Esa ha sido la financiación en la caja B del Partido Socialista. Junto a esto nos encontramos una revolución que montan allí con un programa y con una hoja de ruta, como se dice ahora, bien planificada, bien clara, Podemos. Entonces, el Partido Socialista, al coaligarse con Podemos, que es el que da el contenido ideológico de este gobierno de coalición, realmente se ha desvinculado de su tradición más americanista, más Felipe González, y se ha lanzado a esta locura que es el proceso también culturalista y de ruptura de las democracias liberales en Sudamérica, ¿no? Y bueno, y esto ha traído pues que no solo es la política exterior española, es que España está impregnando, como ha impregnado siempre, la política exterior europea, y Borrell no ha tenido ningún empache en enviar una misión a escondidas, como también han negociado absolutamente a escondidas, como sigue negociando a escondidas Zapatero, y como sigue sin reconocer a Guaidó y a la oposición legítima y democrática de Venezuela como las autoridades reales. Esto es una desgracia nacional. De hecho, esto nos va a llevar a perder mucho peso en América Latina, nos va a llevar a no tener interlocución con los Estados Unidos, que no nos toman en serio, nos toman como un enemigo. Hoy ya ha amenazado la administración americana por las compras de petróleo venezolano que estamos incrementando en demasía, ¿sabes?, frente a las sanciones que han aplicado los Estados Unidos al régimen de Maduro. Entonces, esto nos convierte en unos parias internacionales, nos ponen del estado perdedor, nos ponen del lado del estado de la banda revolucionaria en América Latina y en el mundo, y esto no es bueno para España. España se está apartando de la propia Unión Europea, de nuestros socios, de nuestra tradición democrática y de la Alianza Atlántica, no solo de la Alianza, del vínculo atlántico, que es esencial para Occidente. Entonces, somos los más norteamericanos de todos,
somos los más anti-Trump de todo el mundo. Desde la famosa Zapatero no levantarse ante la bandera de los Estados Unidos, esto es un fenómeno que viene desde entonces, es un fenómeno que viene desde entonces, pero que ahora se agudiza con Podemos. Esto es gravísimo para la política exterior española, gravísimo, y para la imagen y para la credibilidad de España en el mundo. Sí, en ese momento, además tú como diplomático y conocedor de las relaciones internacionales, por un lado, estamos, como tú has dicho, que somos un socio muy poco fiable ante Occidente, pero es que además estamos viendo en los últimos meses, porque se están pasando muchas cosas en el Mediterráneo, que parecía que era un mar ya, bueno, pues no sé, es decir, que ya no pasaban cosas, que todo pasaba en el Pacífico, en el mar de China, por ahí por el Golfo Pérsico, de enfrente de Somalia, en el Océano Índico, y ahora estamos viendo, bueno, pues que tenemos lío en Libia, donde los países están tomando posición, Grecia está suscribiendo acuerdos con otros países, tenemos luego por otro lado Turquía, que está más asertivo que nunca, y nosotros tocando el violón. Es que España ha abandonado su política exterior completamente, es decir, nuestra política exterior se reduce a Cuba, a Venezuela, Madre de Dios. a la anterior Bolivia, es decir, nos hemos marginalizado hasta tal punto que ya no nos interesa ni nuestro. Es decir, España es una potencia mediana, mediterránea fundamentalmente, con una vocación que llega hasta Italia, no va más allá, nunca hemos tenido vocación en Oriente Medio, pero bueno, toda esa zona del Mediterráneo y el norte de África sí que España ha tenido algo que decir. Hoy estamos fuera de todo esto. Y es porque nuestras energías, primero, las perdemos internamente entre un gobierno de coalición Frankenstein, que es necesario gestionar día a día y que te quita capacidad para tener proyección internacional, y en segundo lugar nos hemos lanzado a la protección, al apoyo a regímenes como el de Venezuela o el de Nicaragua. En eso estamos, ¿no? Y en una política contra los Estados Unidos, derecho contra los Estados Unidos. Fíjate, es decir, si las posiciones del gobierno español y de los medios de comunicación y de la sociedad española es la que es, en el caso de que Trump gane, que es muy probable que vuelva a ganar, porque la sociedad norteamericana es sabia, está absolutamente preocupada por esta situación de cala borroca que se ha producido en todo el país y está empezando a percibir lo que es la revolución que viene detrás con el Partido Demócrata. Si Trump vuelve a ganar, ¿cuál es la posición de nuestro país? Es decir, ninguna. Es decir, Trump ya nos ignora. Ser unos pintamonas. No solo pintamones, es que no somos un socio de fiar. El paso siguiente será que nos quitarán la información internacional que se comparte entre las democracias occidentales, y la tercera es pues que no nos dejarán utilizar las nuevas tecnologías en los aparatos que se construyen. Nos dejarán de vender tecnología. Nos quedaremos absolutamente marginalizados como estaba, ¿no? Es decir, esto es el peligro de todo esto. Pero bueno, simplemente quería otra vez recalcar que estas elecciones son importantísimas, pero importantísimas no solo para Estados Unidos, para toda la concepción democrática que tenemos los occidentales en el mundo. ¿Qué queremos? ¿Sociedades de personas libres e iguales, con derechos y con deberes? ¿O queremos unas sociedades de cuota, de negros, de blancos, de latinoamericanos, de marroquíes, que se repartan el poder y que se gobierne después autocráticamente? Que esos vienen a ser la nueva clase proletariada, bueno, pues una vez fracasado el marxismo, pues que han querido los nuevos teóricos de la justicia social tratar de imponer, bueno, justicia social, ya ves tú qué palabra, ¿no? Que han querido imponer en ciertas sociedades y que estamos viendo aquí en España como efectivamente los socialcomunistas están tratando de colocarnos. Oye, pues Fernando, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que ha sido un análisis muy certero y que creo que también muy interesante para nuestros espectadores. Esperamos verte pronto. Muchas gracias, cuando queráis. Bueno, y a todos vosotros, hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que bueno, pues hayáis sacado conclusiones muy claras de las aportaciones de diplomático y embajador de España, Fernando Villalonga. Nos vemos la semana que viene aquí en el Periscopio. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
más importante que ha sucedido en la transición Roberto, española. ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. No va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante. Los ERTEs no son parados. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Que le va la vida, que le va su vida. Las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España,